Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En este espacio en el que pretendemos generar unas conversaciones alrededor del tema de innovación. En el que pretendemos, más que dar fórmulas mágicas y tratar de transmitir unas recetas, en el que queremos generar unas reflexiones, que queremos buscar cómo, dadas las circunstancias que estamos viviendo, podemos tomar elementos que nos permitan mirar hacia el futuro con optimismo, mirar cómo aprovechamos lo que hemos construido y cómo logramos, con base en eso, abordar este futuro que viene. Hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por Ricardo Pérez, quien nos acompaña desde España. Me voy a tomar un par de minutos leyendo la extensa hoja de vida de Ricardo para que ustedes sepan la calidad y las cualidades tan especiales de la persona que nos acompaña hoy en esta conversación sobre el tema de innovación y cómo con innovación podemos afrontar estas circunstancias. Ricardo es profesor de innovación y sistemas de información en los cursos del IMBA y el Executive MBA del IE Business School durante los últimos 20 años. Los cursos impartidos incluyen temas como innovación en el Digital World, Digital Business Strategy, Advanced Strategy Management, además de otros temas centrales, como asesor y en trabajos de formación en In-Company y consultoría. Colabora habitualmente con los departamentos de innovación de empresas como Inditex, Telefónica, Banco Santander, BBVA y muchas otras. Además, también colabora con otras áreas en compañías como Microsoft, Oracle, SAP, Facebook. También tiene trabajo colaborativo con empresas como Stanford, MIT, Berkeley en los Estados Unidos, universidades de México, Brasil. Durante los 21 años de carrera profesional en docencia y consultoría, ha colaborado con más de 100 empresas en 4 continentes. Es además en investigación, el profesor Pérez ha gestionado proyectos por valores muy importantes, trabaja con tecnologías que impactan diferentes industrias, especialmente banca, medios y retail, y como estas organizaciones pueden crear mecanismos organizativos y desarrollar capacidades de innovación. Como ven, es una hoja de vida extensa, nos sentimos privilegiados de tener hoy a Ricardo con nosotros, conversando sobre estos temas que a mí particularmente me apasionan, porque además creo que son vehículos de desarrollo no solamente empresarial, sino social que tenemos que utilizar. Con esto yo le doy la palabra a Ricardo para que nos cuente su visión y su perspectiva sobre el tema de innovación. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la introducción. La verdad es que tengo el mejor trabajo del mundo, porque mi trabajo es escuchar lo que dicen otras empresas, escuchar cómo hacen las cosas e intentar buscar formas para ayudarles a pensar mejor y a hacer mejor, ¿no? Yo creo que este momento es un momento muy duro, todos lo sabemos, es un momento en el que hay que replantearse muchas cosas y creo que es el momento de la innovación, creo que es el momento de reimaginar industrias, de reimaginar lo que hacemos, no, como decía Juan Carlos hace un momento, no de buscar esa receta mágica, ¿no? Odio profundamente los titulares de las 5 cosas que harán que su empresa sea más innovadora. Creo que hay que levantarse de la silla y seguir corriendo en dirección contraria cada vez que uno vea estas recetas mágicas. Yo creo que sí toca pensar no tengo una bola de cristal, pero ¿cómo puedo hacer para que la oportunidad de repensar, utilizarla de verdad, ¿no? Ahora dedicamos nuestro tiempo a pensar cómo sobrevivir en el momento, a hacer millones de panes, a hacer miles de postres, pero deberíamos pensar también cómo vamos a repensar sea cual sea esto que llaman el nuevo normal, ¿no? Y aquí hay como 3 puntos, ¿no? Habría un primer punto de pensar en cómo de cerca de verdad estamos de los clientes. Y todas las organizaciones
no importa casi ya si son pequeñas, grandes o medianas, tienen varios grupos dedicados a innovación digital o a digitalización o a transformación digital. Pero casi todos descoordinados, casi todos haciendo un poco la guerra por su cuenta, tratando de... Esto es como cuando se inventan los primeros motores eléctricos y lo único que se hace es cambiar la fuente de alimentación. De lo que se hacía antes a lo nuevo, simplemente se pone un motor. Pues yo creo que estamos en esa era de, a ver, ¿cómo puedo hacer esto de digital para parecerlo, pero no para serlo, ¿no? Entonces es el momento de cómo puedo serlo de verdad, cómo miro hacia afuera, cómo miro a las experiencias. Seguro que todos ustedes han descubierto algunas empresas y servicios nuevos estas semanas. Y les han enganchado porque les dan unas experiencias tan sencillas, tan fáciles de entender, tan fáciles de seguir. Esa misma reflexión debemos aplicarla a lo que hacemos. La experiencia con mis clientes, cómo de fáciles de seguir, cómo tengo que repensarla, porque ya han estado expuestos a estas otras. Ya no hay vuelta atrás. La segunda reflexión es esas experiencias, lo que funciona de ellas es que nos hacen sentir especiales. Es la hiperpersonalización de todo. En mi sector, en mi industria, ¿eso qué significa? ¿Cómo puedo personalizar? ¿Cómo puedo hacerlo mejor para que cada uno de mis clientes sienta que de verdad esto es algo especial? Y claro, ahí hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro para poder mirar mejor hacia afuera. ¿Qué significa esto? Tengo que mirar hacia adentro para ver si mis capacidades y lo que hago dentro, si los procesos que tengo me permiten, primero, ser lo suficientemente rápido y flexible. Y segundo, si estoy mirando suficientemente bien a lo que hacen los demás. Es decir, si me entero de cosas nuevas por casualidad o por un viaje o por mi vida privada, pero no porque por diseño estoy mirando hacia afuera y aprendiendo, estoy perdido. Es el momento de revisar quién de mi gente por diseño está mirando hacia afuera. ¿Quién de mi gente en el directorio está mirando hacia afuera? No, Ricardo, no es el momento, es el momento de sobrevivir. Sí, pero es que la supervivencia va a estar jugándose en ¿es usted suficientemente bueno al nivel que se está imponiendo? Porque ahora todo el mundo ha probado todo, desde los pagos móviles hasta la interacción más digital, toca rehacerlo. Y la última, ligada con esta hiperpersonalización, es cómo está de protegida mi gente. Bueno, yo creo que cada vez que trabajamos con una compañía para pensar en qué significa innovación, digitalización, lo que usted quiera. Ahora mismo la innovación está revestida de lo digital, pero seguirá existiendo cuando la moda de lo digital se haya pasado un poco. La palabra clave es siempre protección. ¿Cómo estamos protegiendo a nuestra gente? ¿Cómo estamos protegiendo a nuestros equipos? ¿Cuáles son los mecanismos organizativos? ¿Cuáles son las asignaciones de fondos? ¿Cómo estamos haciéndolo para que la gente sepa, vea, entienda y tenga las herramientas suficientes como para hacer cosas nuevas? Y aquí hay muchos retos, ¿no? Yo quisiera aprovechar que Juan Carlos está con nosotros para... No sé cómo ves este reto desde el directorio, ¿no? Porque yo creo que el directorio tiene en este momento una tarea enorme, que es conjugar el hoy tan duro con lo que viene y cómo esa palanca de la innovación puede seguir siendo la forma de rehacer, repensar y hacer cosas nuevas. No sé si nos puede compartir, para empezar, esa visión desde el directorio de qué implica. Sí, Ricardo, gracias. Yo creo que desde, digamos, la visión, hay unas circunstancias que son muy importantes. Yo creo que todas estas circunstancias nos han presentado a todos unos retos enormes, pero también unas oportunidades. Y esos retos y esas oportunidades para mí son los motores de la innovación. Entonces, lo planteabas que visto, digamos, de un poco más, desde una visión más amplia, yo creo que ese tema de el hoy y cómo manejamos las circunstancias de hoy es fundamental y cómo apoyamos en ese desarrollo. Pero
yo creo que más importante es la visión más larga. Entonces, insisto, hoy yo creo que el trabajo que tenemos que hacer desde la visión es identificar esos retos y esas oportunidades. Claramente lo que nos ha sucedido es visto desde una visión positiva, entendiendo que hay muchísimas cosas muy complejas, es un laboratorio que nos ha permitido poner a prueba nuestras capacidades, nuestros conocimientos, los comportamientos de las personas, los comportamientos de una sociedad que recibió un shock enorme y que se está comportando de una manera. A mí me gusta, en lugar de hablar de el nuevo normal, es el ahora normal. Y yo creo que esos cambios son los que se tienen que identificar. Entonces, ¿de dónde provienen esos retos? Yo creo que aquí viene un proceso muy grande de reflexión interna, tanto de la persona, de sus capacidades, de sus reacciones, de lo que tiene para manejar ahora estas circunstancias, como de las capacidades ya empresariales y lo que se ha construido y cómo se ha respondido frente a esas circunstancias que hemos tenido que abordar. Y proyectar eso a futuro, que es donde creo que viene la innovación, y es decir, bueno, de ese análisis que yo estoy haciendo de cómo respondí, qué capacidades tenía, cómo puedo a futuro proyectarme con lo que yo creo que viene, porque aquí creo que la innovación tiene que partir de ese análisis de lo que viene a futuro, de la realidad de hoy, y aquí voy a la pregunta de Ricardo, tenemos que entender la realidad de hoy, pero también proyectar lo que viene. Lo que viene es tal vez más importante para esos procesos de innovación, de cómo hacer las cosas distintas, porque finalmente innovación no es sino entender esas realidades, esas oportunidades, esas amenazas y ver yo cómo las abordo de una manera que me permita hacerlo bien, de una manera diferente y poder sacar provecho de esas oportunidades o abordar esas amenazas. Y para eso la tecnología es muy importante, pero la tecnología no es innovación. La digitalización es un mecanismo, es una herramienta y habrá que ver qué de lo que veníamos haciendo se está pudiendo aplicar claramente hoy en estas circunstancias. Insisto, lo que tenemos hoy es un laboratorio que nos ayuda a probar que lo que estábamos haciendo, cómo se está comportando, pero también ver las falencias que teníamos frente a esto. Lo que ha sucedido, otra de las cosas que yo creo que ha sucedido, además de ser un laboratorio, es que se han anticipado unas tendencias. Claramente, los comportamientos que los consumidores estamos teniendo, dado que recibimos un shock externo tan fuerte, se han desplazado a cosas que probablemente hubieran tomado años o han tenido unas manifestaciones puede que distintas a las que nosotros teníamos. Eso hay que analizarlo muy bien y hace parte de esa visión para poder proyectar. Ricardo lo decía, hay que poder, digamos, actuar en el hoy, pero sobre todo proyectarnos entendiendo muy bien eso que ha sucedido o que nos está sucediendo hoy. Y para mí ese es el camino del evaluar capacidades, entender los comportamientos y proyectarnos a futuro, proyectar lo que esperamos que sea lo que viene, de tal manera que podamos aplicar esas capacidades. El tema tecnológico es fundamental, pero no es más que una herramienta. Innovación no es tecnología. La capacidad de aplicar la tecnología para hacer las cosas mejor, distintas y responder a esos retos y a esas oportunidades es lo que está mostrando o lo que debe ser el proceso de innovación. Entonces, yo creo que para redondear un poco y darle una visión, digamos, a esto clara, es un análisis muy profundo de entender las circunstancias que estamos abordando, es decir, hoy cómo nosotros estamos entendiendo lo que nos pasó, qué efectos tuvo en nosotros como personas, en evaluar esas competencias que tenemos frente a esos retos personales y empresariales y proyectar a futuro cómo van a ser nuestras respuestas frente, porque tuvimos un shock de demanda, tenemos un cambio de comportamiento, cómo vamos a aplicar tecnología a eso que estamos viendo
y cómo vamos a o afianzar caminos que veníamos recorriendo y que nos han mostrado o que veníamos en la dirección correcta o que necesitamos profundizar o que necesitamos cambiar también, porque yo creo que este proceso de innovación y de reinvención parte de entender muy bien lo que nos está pasando en lo personal, en las empresas y en las capacidades que tendremos que incorporar para que este proceso de innovación sea, digamos, avance de manera clara. La tecnología será clave. La tecnología y en los procesos de digitalización lo que permiten es aprovechar esas oportunidades o responder a esos retos, pero insisto, yo creo que tiene que tener una visión más de mediano plazo de cómo con lo que nos ha pasado y hemos entendido que han sucedido con los consumidores y los comportamientos, va a haber a futuro. Yo con esto quiero empezar a que tengamos una conversación y hay una pregunta, Ricardo, que te quiero trasladar desde el público, agradeciéndoles a todas las personas que se han conectado con nosotros. Son más de 500 personas con las que estamos interactuando. Muchas gracias por el interés, por estar oyendo esta conversación. A Ricardo agradecerle nuevamente. Hay una pregunta de Hans Sebastián que nos dice, la transformación digital debería generar ventajas y nuevos modelos de soluciones y servicios para los mercados. ¿Cómo ves ese tema de la transformación digital, Ricardo, como herramienta para abordar lo que está sucediendo? Sí, déjeme, antes de responder a la pregunta, porque no me puedo resistir, tengo que hacer un comentario sobre lo que acaba de decir de poder pensar en lo que está sucediendo y proyectarlo al futuro. Eso que suena tan sencillo es tan enormemente difícil. Tan difícil porque requiere que de manera deliberada usted y su equipo y los siguientes seleccionen que es necesario tener ese tiempo no para resolver problemas de ahora, sino para pensar en posibles soluciones para más largo plazo. Y pensar de una manera creativa y no necesariamente atados por lo que saben, sino atados por lo que puede venir. Eso es tan difícil, es tan complicado, ¿no? Y de hecho está relacionado con este tema de la transformación digital, ¿no? Creo que transformación digital en ese modelo de titulares de prensa que son muy pegadizos y que tienen mucho efecto, las 7 compañías que lo hacen mejor, los 5 motores que le cambiarán, desgraciadamente no nos están enseñando que, como casi todo, la base está en los procesos y en las formas de hacer. Yo, si tuviese que recomendar a una compañía por dónde empezar, le diría que empezase por reorganizar su tecnología, sus procesos y sus formas de hacer, para poder liberar capacidades y recursos que invertir en pensar cómo, con ese ejercicio que nos trasladaba Juan Carlos hace un momento, cómo puedo repensar las formas de hacer, pero no en un modelo tradicional de vamos allá con toda la caballería, con todo el esfuerzo, con todo el peso de la compañía, sino un modelo de experimentación. Yo creo que una de las palabras que acaba de compartir es súper importante, el modo laboratorio, ¿no? Hay que experimentar. Creo que las compañías que yo he visto que lo hacen mejor y he tenido el privilegio de poder observar desde fuera muchas, crean ese modelo de hacer cosas nuevas, trabajando muchísimo en sus modelos de tecnología, mucha automatización, mucho repensar el rol del director de tecnología, ¿no? Que pasa de ser de la persona informática a ser una persona que entiende lo que la tecnología puede hacer por la compañía, y todo eso enfocado a que la gente que está cerca del cliente pueda pensar en cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Entonces, con esos pasos, sí, creo que vamos a asistir a una explosión de formas nuevas de hacer. Propuestas de todo tipo que yo de verdad que no sé decir cuáles triunfarán, porque lo interesante de este momento es que muchos, los que quieran sobrevivir, van a tener que escuchar las palabras que decía Juan Carlos hace un momento y transformarse en parte del negocio, en un laboratorio para experimentar con permiso para fallar. Y digo de forma muy pensada lo de permiso para fallar, que es muy complicado de conseguir. Ricardo, a mí me parece muy importante esto que acabas de decir, y yo creo que
si a mí me preguntaran por dónde empezar, y tú lo has dicho y yo quiero ratificarlo, es decir, tiene que haber una aproximación sistemática y estructurada a entender qué hicimos bien o qué estamos haciendo bien durante este proceso y qué no hemos hecho tan bien y qué nos ha faltado y qué capacidades nos ha faltado. Yo creo que ese es un punto de inicio fundamental, porque lo que nos sucedió claramente es extraordinario. O sea, es una cosa que nadie esperaba en la profundidad ni en los efectos que ha tenido. Pero entonces eso trasladado a la situación empresarial y a la innovación es, bueno, y entonces esto que nos sucedió, nosotros, ¿cómo lo recibimos? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Para qué estábamos preparados? ¿Quiénes lo están haciendo bien? Pero de una manera muy, muy sistemática para entender el hoy. Y insisto, y proyectarlo a futuro para ver qué capacidades tengo que desarrollar y entender. Yo creo que la transformación digital es fundamental, es una herramienta que nos permite innovar. Pero Ricardo lo decía, yo creo que la base está más en los procesos y en cómo lo abordamos y cómo lo hacemos. Y eso se apalanca en el tema digital. Pero ese primer entendimiento de qué quieren nuestros clientes, cómo quieren esa relación y yo cómo estoy respondiendo, cómo he respondido o dónde encuentro unas falencias que claramente quedaron, digamos, al descubierto ante esta situación que, insisto, hay que mirarla como un laboratorio y Ricardo lo decía. Voy a trasladar una pregunta y yo voy a dar mi opinión, pero también se la voy a trasladar a Ricardo. Luis Alberto nos pregunta sobre el aislamiento ha permitido profundizar en el trabajo en casa, lo cual requiere soporte tecnológico y mucha inventiva. ¿Esta modalidad continuará aplicando y masificando después del aislamiento? Yo voy a dar mi opinión y aquí eso es una opinión. Yo creo que esto es un tema que está en desarrollo, pero yo cómo lo veo. Yo creo que, otra vez, unas circunstancias que nos llegaron y que nos forzaron a hacer cosas que de otra manera hubieran tomado mucho tiempo. Y nos obligó a muchos a trabajar desde casa y a mostrar que sí se puede trabajar desde casa y que se puede ser eficiente. Ahora, yo soy menos optimista en que esta es la forma generalizada de trabajar. Yo creo que sí nos va a cambiar la forma de trabajar, de que entendimos que se puede hacer desde casa, que se puede hacer que funcione. Ahora, yo no creo que sea generalizado que todos vamos a trabajar desde la casa el 100% de nuestro tiempo. Yo creo que vamos a encontrar un equilibrio. Yo creo que el contacto y las reuniones presenciales tienen unas ventajas, tienen un valor en construcción de equipo, entonces, si a mí me preguntan, el ahora normal para mí será una mezcla eficiente entre trabajo desde casa más trabajo presencial, que permitirá encontrar un equilibrio que será el que nos lleve a ese ahora normal. No será el que hemos tenido durante este tiempo en que es un trabajo 100% remoto de miles de personas en el caso de Bancolombia, sino que utilizaremos la herramienta mucho más intensiva, pero con un balance. No sé, Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de trabajo en casa y eso que implica para la innovación y para el trabajo en equipo? Pero yo creo que nos fuimos a un extremo dadas las circunstancias, nos devolveremos un poco, pero será utilizado de manera intensiva. Quisiera oír tu opinión sobre el tema. Sí, yo creo, es muy interesante lo que acaba de decir, porque creo que claramente el péndulo volverá, no sé cuánto, pero vamos a ver la parte positiva, ¿no? De repente muchas compañías, muchas organizaciones han tenido que descubrir, forzados, que para tener resultados no necesariamente hay que estar presionando a la gente todo el rato. No necesariamente hay que estar revisando todos los documentos de todo el mundo y haciendo 100.000 correos al mismo tiempo, sino que se puede hacer generando autonomía para las personas y para los equipos. De hecho, muchas organizaciones han tenido que ir a pequeños grupos y a grupos de grupos, ¿no? A equipos de equipos que trabajan coordinados. Les ha forzado a ser mucho más transparentes, les ha forzado a compartir de forma mucho más rápida
lo que hay que hacer porque no había otro remedio, porque no se sabía. Y yo mi esperanza, en positivo, es que muchas de estas compañías que han descubierto estos fundamentos de la forma de trabajar más ágil, entiendan que no hay por qué volver al viejo mundo de los 1.000 millones de PowerPoints todo el rato. O sea, matemos las herramientas que nos sirven y utilicemos las que hemos aprendido a utilizar de verdad, ¿no? A compartir paneles que nos digan cómo están los procesos, a dar capacidad y libertad a la gente para hacer cosas. Y es tremendo. Yo creo que una de las conversaciones que se repiten es wow, cómo nos hemos organizado de bien. Al principio era un caos, pero hemos conseguido organizarnos, hemos conseguido descubrir métodos de trabajo distintos, ¿no? El ejemplo que todo menciona de Teams, la herramienta que estaba en el escritorio de mucha gente y que parecía más que nada un estorbo y ahora es el gran aliado, incluso organizar proyectos, eso, de forma distinta. Yo creo que la gran oportunidad es que el trabajo más ágil, el respeto por los equipos más independientes, sea una de las cosas que se quede con nosotros, ¿no? Ojalá, eso es... yo creo que no podemos, que muchas tendremos que, para poder ejecutar y para poder pensar juntos y para poder hacer juntos, hay momentos en que el estar es importante, pero aprovechemos la oportunidad, matemos al correo con copia a 100 personas y matemos a las presentaciones horribles y aburridísimas, ¿no? Aprendamos que el trabajo para conseguir la transformación digital y para conseguir innovación no queda más remedio que darle una patada hacia adelante al balón de la eficiencia y mandarlo por encima al otro campo de repente. Y yo creo que eso es muy importante porque tenemos que, otra vez volviendo a ese esquema de evaluar unas cosas que nos tocó hacer a la fuerza, para ponerlo claro, o sea, nos tocó porque no había otra opción, pero evaluemos que eso ha funcionado bien. Y en mi experiencia particular, yo creo que los procesos de toma de decisiones los tenemos que revisar y apalancarnos muy bien en lo que ha sucedido y seguirlo utilizando a futuro. Yo creo que no podemos dejar que ahora que empezamos a regresar a una actividad económica mayor, ciertas prácticas que han sido positivas durante estas circunstancias se pierdan. Para mí, la toma de decisiones, particularmente ese trabajo en equipo colaborativo con un sentido de propósito único, creo que hay que seguirlo profundizando. Pero yo sí creo y le doy valor, entendiendo que la eficiencia va a ser el que va, la que va a manejar o la que va a probablemente liderar los procesos empresariales de aquí en adelante por necesidad y por exigencia de mercado. Creo que es muy importante que digamos, esas prácticas de toma de decisiones, de trabajo en equipo, de metodologías ágiles, en la medida en que nos movemos de manera muy fácil, avance. Yo, Ricardo, quiero plantearte una pregunta y he visto varios digamos, acercamientos a este tema. ¿Cómo ves tú el proceso de innovación en una empresa, digamos, mediana ¿crees que debe haber personas dedicadas al tema de innovación y que debe haber personas pensando y entendiendo esto y trasladándolo a la compañía? ¿Cómo tú crees crees que debería ser esa aproximación a la innovación desde el punto de vista de quién la lidera y cómo se maneja al interior de las compañías? Después le voy a pedir su opinión sobre esto, porque las compañías pequeñas que he visto hacer mucha innovación tienen todas una característica común, que es hay un líder que quiere hacer cosas nuevas. Hay alguien arriba que quiere hacer cosas nuevas y da permiso a la organización para hacer cosas nuevas. Ese que la gente tenga permiso para. Después viene la parte de ejecución, ¿no? Y en la parte de ejecución, las que lo hacen mejor empiezan aprendiendo métodos. Externalizan primero y después aprenden y tienen gente interna que sabe de métodos, metodologías de innovación. Entonces, si ustedes me preguntan metodologías de innovación hace 15 años,
pues les tendría que decir que es que esto es un arte y no sé qué. Hoy, pues todo el mundo sabe cuáles son, desde eso pues, cómo mirar al cliente mejor, cómo pensar en un modelo de negocio, el Canvas, los Canvas de todo tipo, método. Tercero, protección. La protección en varios puntos, ¿no? Hay protección desde el punto de hay presupuesto para hacer cosas, suele no ser mucho, pero sí suficiente para experimentar. Y los éxitos se le da un bombo y una repercusión lo mayor que se puede, y a los fracasos no se les mira mucho. Pero en todas siempre esta figura de alguien que empuja y que permite a la gente fallar, alguien interno experto en métodos y una persona o dos personas que son los dueños, ¿no? Esto es más difícil, yo diría, de hecho, que es más difícil en las grandes corporaciones, porque en las grandes corporaciones, una de mis experiencias es que cuando uno pregunta, hay 30 o 40 personas que son dueñas de innovación. Con lo cual yo diría que esos tres, un líder que empuja y da permiso, gente que sabe de métodos y, en tercer lugar, un equipo pequeñito, una, dos, tres personas como mucho, que están pensando, todo el día pensando en cómo llevar el negocio y que son internos. Esto es muy importante. Gente que sabe del negocio y que conoce a la gente que lleva el negocio. De hecho, los mejores son gente que son tomados del negocio durante muchos años y salen de negocio para llevar esta iniciativa de innovación. Pero déjeme que le dé la vuelta, ¿no? Una organización tan grande como Bancolombia, ¿cuáles, Juan Carlos, diría que son las palancas que les toca a ustedes mover para poder seguir siendo innovadores, ¿no? Porque una de las cosas que pasa aquí es que dice, ya somos innovadores, ya no tenemos que hacer nada más. Entonces, ¿cuáles son las palancas que ustedes tienen en este puesto de control que dice innovación, ¿no? ¿Y cuáles son las que mueven ustedes? ¿Cuál es su punto de vista? Ok, Ricardo, yo creo que esta conversación es muy interesante. Yo tengo una visión, y es que tiene que haber un liderazgo de la innovación. Y también quiero decir que innovación tiene riesgo. Ricardo lo decía, riesgo de fallar, porque el riesgo implica que cuando yo innovo, quiere decir que voy a hacer cosas distintas, que voy a hacer cosas de manera diferente, y eso tiene un riesgo. Y eso hay que ser muy consciente. Y ese riesgo se puede aproximar de manera, digamos, estructurada con las metodologías que Ricardo mencionaba, pero que no garantiza el éxito. Ahora, desde Bancolombia, ¿yo qué creo? O sea, nosotros tenemos un área de innovación, somos una compañía grande, pero el objetivo es que aquí tiene que haber una inquietud mental permanente por hacer las cosas mejor. Y la innovación es desde las cosas pequeñas hasta los grandes proyectos. Otra cosa que yo creo que hay que desmitificar es que la innovación siempre son grandes proyectos o proyectos que son de gran alcance. Para mí, la innovación es una actitud mental. Es decir, cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo las puedo hacer distintas, cómo las puedo hacer de otra manera, cómo veo lo que estoy haciendo y entiendo los consumidores, los clientes, entiendo el mercado y cómo hago las... Pero eso es una actitud mental. Por lo tanto, cuando uno quiere tener una organización innovadora, lo que tiene que generar es esa actitud mental de insatisfacción permanente y búsqueda de hacer las cosas mejores. Es decir, ¿cómo logramos que esa insatisfacción mueva y siempre pregunta cómo lo puedo hacer distinto, cómo puedo hacer más? Para mí es un estado cultural, mental de insatisfacción permanente. Entonces, si yo redondeo algo que decía ahora, yo tengo unas oportunidades y unas amenazas, y a la vez tengo un estado de insatisfacción permanente. Si algo es enemigo de la innovación, es la complacencia. Y el éxito es tal vez el incentivo a la complacencia más grande que hay. Entre más exitosa es una compañía, creo que más insatisfecha tiene que estar. Ahora estamos viviendo unas circunstancias distintas. Estamos teniendo un shock muy fuerte que nos está poniendo a prueba a todos y no parte del éxito. Pero sí tiene que haber una insatisfacción permanente, y yo creo que la reflexión en este momento es, bueno, lo venía haciendo muy bien, volverán las cosas a la normalidad. Yo creo que ese pensamiento hay que alejarlo. O sea, lo venía haciendo muy bien y por lo tanto yo voy a volver a montarme en una ola
positiva. No, yo creo que hay que retarse permanentemente. Y para mí, insisto, la insatisfacción permanente es tal vez el motor de innovación más fuerte. Y eso es lo que hay que promover culturalmente. Por aquí tenemos una pregunta de Camilo Jaramillo y los invito a que nos hagan todas las preguntas, los temas que quieren que Ricardo aborde a través del chat. Nos pueden hacer preguntas y comentarios que trataremos de abordar en la medida que llegue. Camilo Jaramillo nos dice: la innovación digital, además de transformaciones culturales y de procesos, implica esfuerzos en CAPEX y en OPEX, en inversiones en capital y en inversiones en operación. ¿Qué alternativa recomienda para disminuir o soportar este esfuerzo? Ricardo, ¿cómo ves ese tema? Sí, este es un tema que sale siempre, ¿no? Este es un tema que cuando empieza, toda la gente que empieza con esto quiere irse a las cosas muy bonitas que llaman mucho la atención, a las soluciones externas, a las soluciones para el cliente. Pero el secreto mejor guardado de esto de la transformación digital, de la gente que tiene éxito, es que casi todos empiezan por dentro. Casi todos empiezan transformando, repensando esas pequeñas cosas que decía Juan Carlos hace un momento, ese espíritu de ver cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo en cualquier área, pero traducido a los procesos internos. ¿Cómo puedo automatizar? ¿Cómo puedo hacerlos más eficaces? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione mejor? Y cuando hago eso, con una capa de tecnología, porque digital al final es tecnología, que siempre funciona, lo que falla somos las personas que decidimos utilizar una solución u otra. Con esa capa de tecnología, esa preocupación por las operaciones, esa preocupación por los métodos, lo que viene inmediatamente es ahorro en costes. Una ventaja en los procesos. Las mejores compañías toman esas capacidades y las dedican ahora sí para empezar a exponer lo que ya son capaces de hacer a los clientes. Hay un par de encuestas muy famosas con MIT, el departamento donde yo estaba antes, que preguntaron en 2013 y en 2018 a más de 500 corporaciones en el mundo cuánto sabían de digital y cuánto hacían de digital. Los que mejores resultados financieros daban eran aquellos que no hacían demasiado, pero sí sabían, donde había más métricas, más departamentos encargados, la gente de tecnología y de negocios entendían mejor. Y, de hecho, entre 2013 y 2018, el porcentaje de gente que decía que sabía mucho y hacía mucho, que ya eran unos maestros, se redujo a 1/3. Porque resulta que esto de la transformación es más complicado, requiere muchos esfuerzos y, de nuevo, los que lo hacen mejor se enfocan láser hacia las operaciones, hacia hacerlo mejor, hacia entender mejor cómo tener estructurada la información y la gestión interna para después dárselo a los clientes. Y cuando ya uno tiene la casa arreglada internamente, es increíble la velocidad a la que la gente que está con el cliente piensa en cosas nuevas. Y sucede una cosa, que como hemos trabajado en esa tecnología interna y en esos procesos internos, ya no vuelve a pasar lo que pasa siempre, que es queremos hacer algo nuevo y nos demoramos el doble de lo que queremos y nos cuesta el triple de la plata que queremos invertir. No, no, no. Como lo hemos cambiado, somos mucho más rápidos y es mucho más barato. Y ese es el gran cambio, ¿no? Y ahí esa confianza que decía Juan Carlos para innovar, esa confianza de la gente, explota, porque la confianza de la gente para hacer cosas nuevas viene solamente cuando le demostramos que esto es verdad. Y eso no supone hacer una encuesta ni pedir ideas que después se quedan en un cajón y que nadie hace. Eso supone hacerle un seguimiento y ejecutar. Es decir, que alguien del departamento o el que sea, da igual si es una compañía de 50 o 2000, da una idea que puede funcionar y eso termina ejecutándose. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una compañía, porque esto crea los predicadores de la transformación digital. La gente que cuenta las historias. Y las historias son lo mejor que le pueden pasar a las compañías. Oye, ¿sabes que esto funciona? Y al día siguiente, 3 más están detrás. Y al día siguiente, 3 más. Yo estoy totalmente con Juan Carlos. Esto de CAPEX y OPEX se resuelve con método y operaciones. Lo de la cultura y lo de la innovación y lo de saber dónde aplicarlo es mucho más complicado.
Ricardo, me parece que bien, y claro, siempre y en estas circunstancias más, el cuánto invertir, digamos, en CAPEX y en OPEX es un tema complejo. Pero yo diría que el tema de innovación, más allá del monto de inversión, que, insisto, yo no lo voy a minimizar porque es importante, yo creo que es entender muy bien, y Ricardo tiene una aproximación que a veces genera, que tiene varios puntos de vista. Yo he visto una aproximación que es muy trabaje desde adentro, que veo que es la aproximación que tiene Ricardo de entienda sus procesos, mejórelos, digitalícelos. Yo creo que eso es así, yo estoy de acuerdo, pero hay que entender también lo que está sucediendo en el mercado y lo que están esperando los clientes para poder aplicarlo a lo que estoy haciendo. Yo creo que es una combinación y aquí voy a provocar un poco a Ricardo en el tema de claramente yo tengo que mejorar los procesos y entenderlos, pero eso no puede estar aislado del mercado. O sea, yo no puedo estar en una burbuja entendiendo y haciendo las cosas bien, sino también tengo que entender en el mercado y sobre todo porque tengo que, Ricardo, ver a qué le dedico esfuerzos que tenga un impacto más relevante en el mercado y en las expectativas de los clientes. No sé qué opinas de ese tema. Totalmente. O sea, estaba partiendo de la base de que el inicio de todo esto es el análisis que el directorio ha hecho de esta situación actual. Como, o sea, estaba siguiendo la conversación que había iniciado usted. Es decir, analizamos qué es lo que estamos haciendo bien, analizamos qué nos van a pedir o qué nos pueden pedir, analizamos qué está pasando alrededor y a partir de ahí empezamos a arreglar cosas. Porque, desgraciadamente, hay cosas que hay que empezar a olvidarlas. Y creo que uno de los problemas que van a tener muchas compañías que han tenido éxito es como decía, el seguir pensando que esto hay que hacerlo igual. No habrá que olvidarse de cosas y dedicar los esfuerzos de esos procesos a las cosas que hemos puesto como objetivo, ¿no? Para después dar las capacidades a los clientes. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacer las dos, porque muchas compañías se dejan cegar por las apps maravillosas y los sitios web fantásticos y decir que pueden hacer cosas, pero como no han optimizado, el entregar eso es carísimo y terminan teniendo que o retroceder o se hunden. Con lo cual no se pueden olvidar. Es un juego de malabares muy complicado, ¿no? Y el problema es que la financiación no es infinita, con lo cual la decisión es muy, muy, muy complicada. Cuando trabajo con grupos sobre esto, pongo el ejemplo de las cocinas de los restaurantes de alto nivel, donde tienen que estar todo el rato sirviendo una comida excelente, del mayor nivel posible, pero al mismo tiempo inventando los siguientes platillos. Y claro, para inventar los siguientes platillos no se pueden gastar toda la plata. Tienen que hacerlo de manera con un coste moderado, ¿no? Haciendo experimentos pequeños. Yo creo que las compañías se van a ver forzadas a aprender a hacer experimentos baratos y pequeños para aprender por dónde ir. Eso que acabas de decir que me parece muy importante y ahí hay conceptos como mínimos productos viables, un poco más técnicos, pero que es directamente a eso. Yo cómo hago, digamos, temas que sean progresivos, pequeños y va atado a una pregunta que nos hace Diana Marcela y que tú como experto en innovación la puedes contestar mucho mejor que yo, que no sé de estos temas, digamos, de manera estructurada. ¿Cómo abordar la innovación en el mundo en casi infinitas metodologías? Y yo le agregaría, y con una cantidad de modas, además, que pueden distorsionar, digamos, la asignación de recursos, pero al mismo tiempo apremia de cara a la solución. ¿Cómo jugársela por una metodología para identificando rápidamente qué hacer? Yo creo que es muy relevante porque hay, digamos, hay muchas iniciativas, hay muchas metodologías, muchas de ellas producto y sobre todo hay modas. ¿Cómo ves ese tema, Ricardo? Este es un tema, esta pregunta es muy complicada, es una muy buena pregunta. Yo sí, antes hablaba de crear expertos internos. Y de crear expertos internos, creo que lo que yo he visto, las compañías que mejor lo hacen, es crear expertos y predicadores haciendo cosas. El método es interesante, pero lo importante es que sea el método que a usted le sirva.
para identificar esos temas claves, ¿no? Y los temas claves ya todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? Intentar entender cuál es el problema que de verdad tiene el cliente y buscar formas para entregarlo con lo que sabe hacer, con lo que puede aprender y olvidando lo que tenga que olvidar. Entonces, yo creo que los métodos son importantes en tanto en cuanto la compañía va aprendiendo cuáles le sirven. Creo que intentar seguir un método a rajatabla no es la solución. Aquí lo importante es el espíritu de las metodologías, ¿no? Mencionaba Juan Carlos, y yo no quería decir el nombre, los métodos ágiles, porque es como innovación, ¿no? Que la gente repite tanto que a veces pierde su valor. Lo importante no es seguir el método al pie de la letra, sino el espíritu, ¿no? Hay cosas que están muy de moda, ¿no? El Business Model Canvas, que todos ustedes habrán oído hablar. Yo creo que lo importante no es necesariamente la herramienta, sino por qué. Quiero diseccionar un modelo de negocio de la forma más sencilla de entender y de comunicar que sea posible. Y para eso voy a utilizar el que a mí me sirva. Entonces yo les diría, sepárense de los mitos, de los métodos, acérquense a probarlo, encuentren el que les sirve, adáptenlo y a partir de ahí su enemigo es la perfección. Yo creo que en estas formas de hacer nuevas, lo que todos queremos hacer, que es hacerlo perfecto, yo pues, soy medio ingeniero, con lo cual para mí hay una parte de mi cerebro que si no es perfecto empieza a rechinar. Pero ese es mi enemigo. Lo que hay que hacer es hacer, probar y aprender sobre la marcha. No sé Juan Carlos, cuál es su punto de vista sobre esto. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho y más que metodología y ponerle, digamos, una rigurosidad, yo creo que las compañías tienen que crear un método propio basado en tecnologías que otros desarrollen o en formas de trabajo, pero sobre todo de ir a probar las ideas con las que están jugando. Y esto va desde pruebas de concepto, pilotos o como se quiera llamar, pero para mí tiene mucho valor que cuando yo hago una lectura de lo que está pasando en el mercado, tengo mis procesos, los estoy revisando y voy a hacer un proceso de hacer algo distinto, que finalmente es innovación. ¿Cómo lo pruebo? Para minimizar ese riesgo que existe y para retroalimentar el proceso y poderlo aventar. Entonces, crear esa metodología de cómo ir al mercado, en la forma que sea, y recoger información que me permita retroalimentar esos procesos que mencionaba Ricardo. ¿Qué tengo que digitalizar? Que no necesariamente tengo que digitalizar, porque va a la pregunta del CAPEX y el OPEX. O sea, los recursos están limitados y más ahora. Entonces, correr a digitalizar todo, creo que no es una opción por las circunstancias y porque económicamente no es viable, sino yo tengo que entender dónde tengo que generar la agilidad y la cercanía que me da la digitalización y en dónde no necesariamente. Entonces, ese poder probar en el mercado, poder ir y darle una vuelta antes de yo tener ya un producto o un servicio que esté muy definido, creo que es muy valioso. Y ahí hay conceptos, insisto, la prueba de concepto o un producto mínimo viable que permita retroalimentarse. Yo creo que esas prácticas de poder experimentar, pero experimentar con ideas y con observación del mercado y de las capacidades propias, pero llevarlo al mercado es muy valioso. Hay otra pregunta, Ricardo, dice, Juan Camilo nos dice, hoy todos tenemos retos de reinventarnos, empezando desde lo personal. ¿Cuál es el elemento que hay que vencer para que individualmente podamos tener la resistencia vencer la resistencia frente a la ejecución de las ideas? Hay un tema cultural que yo creo que está en el centro de la innovación. ¿Tú cómo ves esa pregunta que nos hace Juan Camilo? Qué buena pregunta. Muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo sabe y seguramente está pasando por el calvario de empezar. Porque yo creo que aquí hay como dos niveles, ¿no? Hay un nivel arriba en el directorio, si es una empresa familiar, la familia, la segunda generación o la tercera, si es una gran corporación, pues si sigue existiendo seguramente ha sido medianamente exitosa
Y entonces está el síndrome de la sala de juntas sin ventanas, ¿no? Es el síndrome de esa sala de juntas donde solo se exhiben los números que han llegado a la sala tamizados 20 veces porque es complicado compartir noticias malas, con lo cual siempre dan noticias medio buenas y además no hay ventanas porque no se mira afuera. Con lo cual hay una primera barrera a nivel personal que es las personas que tienen que tomar las decisiones, abrir la ventana y explorar los datos de qué es la realidad, no solo alrededor, que les da datos de ventaja y de éxito, sino todo lo demás, ¿no? Y mirar a otros sectores, mirar a otras empresas, mirar a otros países. Lo segundo es crear un sistema para que la gente se sienta protegida, para que sienta que si dice algo, si expresa que algo no funciona, si cuenta que esto debería, ¿por qué se hace así y no lo hacemos de otra manera? La respuesta no sea o no escucharle o invitarle a cambiarse de empresa, ¿no? Yo creo que hay que proteger a la gente para que sea capaz de dar su opinión sincera. Hay que crear un ambiente de trabajo donde la gente vea que desde arriba se permite opinar, se permite tener ideas diferentes y se premia al que lo tiene. Con lo cual, hay un problema de miedo. Yo no sé a ustedes qué les parece, pero yo soy profesor y nosotros enseñamos contando historias de casos. Y cuando a mí me dicen que uno de los casos que utilizo, una de las historias que utilizo, se está quedando vieja, yo me rebelo, porque por Dios, es buenísima, esa historia es buenísima, me encanta. Pero claro, el que está enfrente o ha dejado de entenderla o ha dejado de tener relevancia, pero yo no soy capaz de verlo, porque estoy tan comprado en esa idea de que esto me ha llevado al éxito, que soy incapaz de verlo. Con lo cual, ojalá muchos hayan utilizado estos momentos de reflexión para, de verdad, ¿qué me sigue llevando al éxito? De verdad, ¿cuál va a ser la siguiente fase? Y ser capaz de abrirse a ideas distintas. Yo complementaría lo que decía Juan Carlos hace un momento con va a haber una ola enorme de colaboración con empresas más pequeñas y con comprar ideas, ¿no? Externalizar la producción de ideas. Yo creo que es el más importante, la barrera de ser capaz de reconocer que no todo lo que sabemos aquí es lo mejor. Y cómo pongo los mecanismos para explorarlo de forma continuada. ¿Cómo creo un mecanismo para que esto suceda de forma continuada? Y yo les preguntaría a los que están escuchando, ¿cuántos de ustedes dedican tiempo de forma recurrente todas las semanas a levantar la cabeza de su día a día o de las decisiones inmediatas y mirar alrededor? Y no solo ahora todos miramos alrededor porque estamos buscando soluciones, sino de forma continuada. Entonces, no dejemos de pasar esta oportunidad para mirar fuera de forma continuada. No sé Juan Carlos, ¿cuál es su visión sobre ese límite, esa barrera personal que decía Juan Camilo? Ese es un tema para mí clave y yo creo que ahí hay un tema fundamental y es, hay muchas barreras a la innovación. El primero es el miedo al fracaso y tú lo mencionabas en las culturas de las organizaciones y creo que es algo muy inherente a los seres humanos. O sea, todos le tememos al fracaso y por lo tanto no tomamos los riesgos para poder avanzar porque cuando se innova, cuando se hacen cosas distintas, hay un riesgo de fracaso. Pero los seres humanos no nos gustan esos temas. Entonces yo creo que el tema cultural es fundamental de promover no el fracaso irresponsable, sino entender el riesgo, saber si esto sale mal, qué me pasa, pero de todas maneras hacerlo y entender cuál es el beneficio. Pero yo creo que promover la cultura que asuma la toma de riesgos controlada, porque la palabra riesgo es mal entendida. El riesgo es un motor de innovación, pero hay que leerlo y entenderlo muy bien. Entonces a Juan Camilo yo diría, hay que culturalmente y personalmente aceptar y entender que esto puede salir bien o puede salir mal. Y que si sale mal, ¿qué es lo que me pasa? Pero si me sale bien también. Y eso a nivel ya de las empresas, yo creo que es fundamental. Yo creo que
teniendo claro que el tema de la innovación es una actitud mental, tal vez el tema que se traduce es en una cultura que acepte el fracaso como parte del proceso de innovación. Es decir, yo intento, creo que esto puede salir, pero si no sale, eso no quiere decir que tengo que acabar con el que propuso la idea. No, eso es parte del proceso de innovación, que habrá cosas que saldrán muy bien y que el que quiera innovar y no está dispuesto a correr riesgos, creo que va a tener un problema serio. Yo con esto quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros durante esta hora en esta conversación, agradecerle muy especialmente a Ricardo por sus conceptos, por la forma tan fácil como transmite las ideas acerca de la innovación. Espero que esto haya sido beneficioso para ustedes. Yo estoy completamente de acuerdo con Ricardo, las fórmulas mágicas no existen, existen unos comportamientos que se pueden promover, que hay cosas que funcionan para cada uno y son distintas, no son iguales para todos, que hay que dar las cosas y que hay que tener una actitud de evaluar muy bien lo que nos pasó, entender las oportunidades, entender los riesgos o los retos que tenemos y qué método tenemos que aplicar desde el interior, mejorando, pero entendiendo los mercados. Yo con esto agradezco a Ricardo por su tiempo, por estas ideas y a todos los que están presentes. Ricardo, unas palabras de despedida para todos los que nos acompañaron. Pues yo, lo primero, siento tener que decirle que nos ha mentido Juan Carlos, porque usted sí que es un experto en innovación. Se ve claramente. O sea que creo que por ligar con el último comentario, diría que esta última pregunta es fantástica porque nos permite cerrar, ¿no?, con el tema de el método es importante porque nos permite reducir los riesgos. Simplemente los métodos son importantes porque nos permiten aprender lo máximo con el mínimo gasto en todos los sentidos. Y de eso va la innovación al final, ¿no? Crear un entorno donde haya las capacidades y las características necesarias para que la gente pueda experimentar, tenga las herramientas para hacerlo, el tiempo y sepa que si ese experimento les permite aprender que hay una oportunidad, pueden perseguirla, ejecutarla y con suerte alguna de ellas puede que sea el generador de los beneficios del futuro. Es un esfuerzo enorme que tiene que empezar desde arriba y que empieza poco a poco y nunca jamás sucede del día al día siguiente. Es un proceso largo, pero que yo les invitaría a los que están con esfuerzos pequeños o con una mirada pensando este es el momento, ¿no?, a empezar a explorar, ¿no? Ese cambiar y ponerse en modo explorador. Nada más agradecer la invitación a Bancolombia. Me ha encantado la conversación porque creo que poder platicar con alguien que lo está haciendo es fantástico. Yo lo veo con muchas corporaciones, pero creo que es la oportunidad, es el momento. Es la hora de atreverse y hacer cosas nuevas. Muchísimas gracias, gracias a todos los que están. Gracias, Juan Carlos, por estos minutos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que les hayamos entregado algunas ideas que los promuevan a pensar y hacer cosas para afrontar lo que viene a futuro con una mirada optimista. Muchas gracias por acompañarnos.